Saio publikoa da. Herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten grabatu eta publikoki zabalduko da. Hona, berturatutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Komisioan hasi baino lehen, gurekin dugu María Mar Arranz. María Mar, que es la interventora en acumulación, que eso es, que ha venido. ¿Quieres decir algo de María Mar? No, vale. Egueneko gai zerrendaren lehenengo puntua, expediente 3607/2019, incremento salarial para el expediente para el año 2019. Juanra. Eskerrik asko, Jane. En primer lugar, dar las gracias a Mar por aceptar venir a intervenirnos en acumulación de tareas. Muchísimas gracias, Mar. Y bueno, el primer punto del día es el incremento salarial para el año 2019 y la propuesta que traemos para dictamen es la propuesta presentada por UDEL que plantea un incremento de un 2,25% más un 0,25% a partir de julio. Esto está planteado a los trabajadores y es la propuesta que traemos. Vale, eskerrik asko, Juanra. Mónica. Sí, de acuerdo con este punto, bien. Josu. Vale, bozkaketa egingo dugu, aldeko botoak. Vale. Bigarren puntua, expediente 3544/2019, modificación de las ordenanzas fiscales para el 2020. Juanra. Bueno, este punto se trató en una comisión anterior y traemos una pequeña modificación. En la comisión anterior planteábamos el mantenimiento de los precios en todas las ordenanzas y planteamos en tasas y precios públicos un incremento de un 0,8%, salvo para la residencia, que planteamos el incremento de las plazas al precio de diputación, y para el resto de plazas un 2%. Con la situación que hemos tenido, con la cuestión de intervención, pues no vamos a llegar para aprobar las ordenanzas para el 1 de enero. Entonces el planteamiento que hacemos es, proponemos para su dictamen el mantenimiento también de las tasas y precios públicos, salvo la residencia, que por cuestiones que son conocidas de todos, pues sí que seguiríamos manteniendo el mismo incremento para las tasas para los precios de la residencia. En la documentación que os hemos enviado aparecen los precios de las tasas y los precios. Hemos mantenido los dos precios para que veáis que el incremento que se proponía, que era de un 0,8, que no era relevante y no es una cuestión que sea importante en los ingresos del ayuntamiento. Se da otra circunstancia, que para el año que viene planteamos un estudio de precios y de tasas para conocer realmente cuál es el coste real de los servicios que estamos prestando, con lo cual entendíamos que dado que no vamos a llegar para el 1 de enero y que para no andar posteriormente haciendo cambios, pues mantener las tasas y los precios. Vale, eskerrik asko, Juanra. Mónica. Entonces entendemos que de todo lo que nos habéis mandado se queda como está, ¿no? Todo esto en los documentos que vienen en verde y en rojo, que eran las modificaciones que se proponían. Estamos hablando de los precios. Los textos, sí que hay modificaciones en los textos, que es adecuación al decreto foral, eso lo mantenemos. Estamos hablando de lo que es los precios, o sea, en las tasas, cuando hay un incremento, que aplicamos el incremento de 0,8, eso es lo que nos aplicaría. Las modificaciones que hay en cuanto a los textos, esos los mantendríamos, ¿no, Mar? Los textos a la fiscal, o sea, la regulación de los... Sí, ¿no? Sí, los textos se mantienen. Lo que no se va a aplicar es el incremento de precios, que es lo que variaría de cara al vecino a la hora de cobrarle las tasas y los precios. Vale, nosotros, lo que traíamos para
para plantear en la comisión era que lo que no estamos de acuerdo en la mayoría de puntos que se planteaban, pero bueno, lo que no estábamos muy de acuerdo era en la subida en un tema cultural como es, por ejemplo, las entradas del cine, perdón. Y bueno, y la retirada de alguna de las ventajas del gaste carneta que también se planteaban. Porque entendemos que, bueno, al ser temas culturales, también mucho para la juventud, pues bueno, pues como has dicho, no es relevante la subida para los ingresos municipales y bueno, pues entendemos que se ha estado sin mover durante bastantes años, 8, ¿no? Y bueno, pues era en lo que no estábamos de acuerdo en este punto, pero bueno, vistas las variaciones, no sé cómo queda. No se aplicarían subidas. De todas formas, la subida de las entradas no se procedía porque hay un margen de precios que dice que las entradas serán de tanto a tanto. O sea, eso no quiere decir que hubiera un incremento en las entradas. Por eso, en ese lado. Y luego, con las cuestiones del gaste carneta, había una bonificación que se eliminaba. Lo que pasa es que quedaba supeditada a que esa... a ver si lo digo bien, había unas actividades que van ya con precio juvenil. En ese caso era cuando no se aplicaba el descuento. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades en las que ya se aplica ese precio. ¿Vale? Esa era la diferenciación que hacíamos. Bien, vale. Y la otra que no se quitaba, que era las entradas a los eventos deportivos, esa se había eliminado porque se da una circunstancia. Según qué evento deportivos en el frontón, sí, hay dos formas de contratación. Entonces, dependiendo de la forma de contratación, cobra la entrada la empresa o cobra la entrada el ayuntamiento. Hacíamos esa diferenciación porque nos podía suponer problemas luego a la hora de gestionar eso con las empresas que gestionan el evento. Vale, pues entonces es que no nos había quedado clara alguna cosa, pues no sé si por la forma en la que estaba puesto, que en algunas parecía una sugerencia más de, no sé si de algún técnico vuestra que habéis incluido, entonces pues eso, algunas cosas no nos habían quedado muy claras, nos parecía un poco más borrador. Sí, que... se ha incluido, vamos a ver, el documento oficial es el documento físico que se presentaba como ordenanza, pero sí que en el expediente se ha incluido pues un borrador que era una serie de sugerencias que se hacían desde el área de ciudadanía. Pero eso no se mantiene. Quería daros la explicación porque como tenía la duda de eso, pero por escrito un poco más claro. Pero bueno, es la ordenanza. Vale. Para cuando eso eliminaremos ya los precios, porque sí que hemos dejado los precios para que veáis la diferencia, que no es significativo, y ya pues cuando eso, para el pleno eliminaremos las diferencias para que quede solamente los precios. Vale, es que ricasco Juan Rata Mónica. Josu. Bueno, yo no sé si he escuchado bien, igual me he equivocado y he escuchado que llevan 8 años los precios sin moverse. No, del teatro, o sea, del cine. Me da igual. No se puede tener un precio 8 años sin moverse. Pero ¿cómo se va a tener 8 años sin moverse y además sin hacer una valoración discriminativa? Yo pienso que quizás hay personas a las que no solamente pues no hay que moverle el precio, sino que incluso hay que dejarle entrar gratis, probablemente, pero desde luego que yo esté pagando ahora lo mismo que hace 8 años me parece absolutamente de risa. Y yo creo que eso hay que mirarlo, yo no voy a decir que haya que subir ni hacer rentable el cine ni ese tipo de cosas. Hacerlo rentable, pues quizás no, pero en todo caso hacerlo rentable cualitativamente sí, cuantitativamente igual no. Y a mí me parece que es una barbaridad que algunas cosas estén 8 años sin mover los precios. Sí, lo que vamos a plantear para el próximo año es hacer un estudio de tasas y precios, pues para saber realmente pues, bueno, qué costo tienen los servicios que se prestan y ver bueno, cómo realmente estamos, porque sí que entendemos que hay algunas cositas que están bastante desfasadas. En todo caso, yo pediría que no se tomen las decisiones para quedar bien con la gente y que se tomen para darle rentabilidad de todo tipo a los servicios que preste el ayuntamiento.
Vale, eskerrik asko, Josu. No sé si queréis una segunda ronda de palabra. Sí, no, simplemente decir que, bueno, que al final los temas de cultura no creo que sean para quedar bien con todo el mundo, sino que simplemente son temas de derecho para todos los ciudadanos y bastante importantes. Hemos asistido en los últimos años a bueno, unas políticas a nivel estatal culturales que bueno, entendemos que tampoco han sido de recibo. Y bueno, aquí no se ha movido el precio de la entrada al cine, pero bueno, se ha duplicado la asistencia. Entonces, bueno, y en estos últimos 10 años, si no me equivoco, hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. Entonces, bueno, creo que las cosas se pueden poner en una balanza. El tema cultural no creo que nadie vaya a discutir en esta mesa, que es primordial para la ciudadanía y, bueno, lo entendemos como un bien y como un servicio para la gente de Zalla que bueno, al final, si tiene este servicio en el pueblo, en vez de tener que irse a Bilbao o a otros lugares, bueno, teniendo en cuenta cómo estamos de transporte y demás, pues bueno, entendemos que es algo bastante enriquecedor para la ciudadanía de Zalla, simplemente. Eskerrik Es que asko, Mónica. quizás no ha entendido nada. Quizás, no, probablemente no has entendido nada, porque yo no digo que se cierre el cine. Ni yo No, tampoco. no, por eso, ni ninguna actividad cultural. Ni yo tampoco. Yo lo único que digo es que las actividades culturales no puede ser que me cuesten lo mismo a mí que a otras personas, sin más. Sin más. Yo creo que esto es para quedar bien y por eso es por lo que lo estoy diciendo. Esto es para quedar bien, es para decir, no vamos a subir el cine, pero bueno, ¿pero cómo? Y vamos a seguir pagando lo que se pagaba hace 8 años. Pues no es así, y eso del 20% de poder adquisitivo lo habrá perdido el que lo ha perdido, otros lo han ganado. Sí, la media, efectivamente. No, sí, unos lo han perdido y otros lo han ganado. Y por lo tanto, quizás hay que discriminar a la hora de poner las entradas a las personas para este tipo de servicios municipales, lo de servicios entre comillas, pero en todo caso lo que yo creo que no es de recibo es seguir pensando en que una actividad tiene que seguir no ya durante 8 años, sino durante 30 años sin modificar para nada el precio público. Eso pues no, porque eso a última hora lo que provoca es que el ayuntamiento tenga un gasto añadido en ese tipo de actividad que quizás no es prioritaria. O sea que, desde mi punto de vista, esto hay que analizarlo. Probablemente estamos en un malísimo mes, porque en el mes de noviembre pues no es para tener en cuenta todo este tipo de cosas, pero yo creo que a mí lo que no me sirve es que se diga aquí que con eso se está haciendo un determinado bien. No, un bien se hace cuando se discrimina, un bien no se hace cuando se mantiene una actividad que probablemente provoca un déficit al ayuntamiento y que ese déficit hace que no se pueda gastar en otras actividades que desde mi punto de vista son más aconsejables. Vale, eskerrik asko, Josu. Creo que las posiciones han quedado bastante claras. Vamos a proceder a votar aldeko botoak. Kontrakoak, abstentzioak. Vale, hirugarren puntua, expediente 2898/2019, modificación del presupuesto de 2019, régimen de transferencias número 4. Juanra. Esto es una transferencia que se hace a la partida de contrato de gestión del polideportivo por un importe de 16.500 euros. Son 3 partidas que se traen de la 9201-22711, servicio de traducción, por 3.000 euros. Otra de la 3.301.22704 de contratos socioculturales de 8.000 y otra de la 3.411. La económica es la 22.606 de actividades deportivas de 5.500. Se incluye en la partida de contrato de gestión del polideportivo, pues se va a utilizar pues para pagar el estudio de viabilidad que se encargó para poder sacar la licitación del polideportivo y que estaba vinculado a esta partida, pero no había partida presupuestaria para hacerle frente. Eskerrik asko, Juanra. Mónica. Bien, sí. De acuerdo. Josu. Vale, bozkatuko dugu aldeko botoak. Vale.
Eztabaidatzeko gai gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. Damos por finalizada la sesión.